Bueno, muy buenos días, un feliz sábado nuevo para todos. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar este estudio, hermanos. Ya hemos estado estudiando, no sé si han visto las series anteriores las dos partes anteriores, si la han visto. Eh, ya que hemos presentado dos. Esta es la tercera parte y pues les invito a que por favor estudien estos temas importantes porque son temas que nos indican en qué tiempo estamos viviendo. Los eventos alrededor nuestro, hermano, nos dicen la urgencia de la toma de decisiones. No nos dan la solución a la toma de decisiones. La solución está en la palabra de Dios. Y es necesario que podamos entender eso. Los eventos, las circunstancias nos ayudan a identificar qué tipo de decisiones debemos tomar en este día. Hoy por la tarde vamos a tener el servicio de la Cena del Señor y vamos a tratar un tema muy importante para el pueblo de Dios en este tiempo, hermanos, y es la verdadera consagración. Y es asociado con la experiencia personal de tener a un mediador en el santuario celestial. Pero esto que vamos a ver es parte de las evidencias que necesitamos tomar una decisión hoy. Hoy es el día de tomar decisiones. Entonces esta es la tercera parte. Hoy es junio 29 del 2019. Las partes 1 y 2 están en el canal de este ministerio en YouTube. Estamos analizando, estudiando Apocalipsis 18, 3 y 4. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Hemos estado estudiando estas cosas. Entonces, ¿para qué sirve un temporizador en la cocina? Ya lo hemos visto. Para avisar que ya algo está ¿qué? Y cuando suena, ¿qué pasa? Que ya es el momento de ¿qué? De abrir el horno porque está preparada la comida. Asimismo, estamos viendo los eventos que se están dando a nivel mundial. Nos dicen que muy pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evento, esta es la evidencia. Es un reloj que nos está diciendo, y los eventos es eso, hermanos. Y nos indica pues que algo va a venir, que hecho está. Cuando dice, listo, ya está la torta, es porque ya es hora de ¿qué? De comer. Y el Señor nos está llamando a una cena. Bienaventurados los que van a participar de esa cena de las bodas del Cordero. Y pues para los estudiosos de la profecía vamos a estudiar más adelante en qué momento comenzó la cena de las bodas del Cordero. Mucha gente cree que es cuando Cristo viene, pero resulta que nosotros vamos a ir a la fiesta ya, porque ya las bodas comenzaron. ¿En qué año? En 1844. Eso es parte de los estudios que vamos a tener con las personas que no nos conocen de esa información. Y el séptimo ángel, después de derramar las copas, después el último ángel, ya cuando se derraman las últimas copas, sale una voz del templo de Dios, del trono de Dios, y esa voz, que es nuestro Señor Jesús, dice, hecho está. Y en ese momento Él vendrá por su pueblo. Pero ya han caído las plagas. Mucha gente cree que las plagas van a caer después de la venida de Cristo, que nos vamos a ir, que va a haber un rapto secreto y después caen las plagas. Eso es lo que normalmente nos han enseñado. Pero resulta que para saber cuándo es, si es antes o después, nosotros tenemos una evidencia en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa evidencia? El santuario y las plagas cayeron antes o después de la liberación de Egipto. Antes. Y como liberación ya fue destruido el ejército en el mar Rojo. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen
de lo que vimos con relación, qué tiene que ver la discusión de lo que se está dando con el tema del Papa llamando a compañías petroleras. Empezamos a hacer este estudio para entender de dónde viene el origen del petróleo. Ya, ¿quiénes vieron esa presentación? Bueno, la mayoría. ¿Aprendimos algo? Muy bien, entonces vamos a seguir aprendiendo. Este es un resumen, por favor, remóntese usted a las dos presentaciones anteriores si no las ha visto para que pueda entender qué es lo que vamos a tratar hoy. El petróleo se formó a partir de la descomposición anaeróbica de los restos orgánicos enterrados de todo ser vivo, llámese plantas, animales y seres humanos, que murió durante el diluvio y que fue sepultado por la tierra que cayó sobre estos, generando los grandes depósitos de carbón y petróleo. Segundo punto, el petróleo no tiene millones de años de haberse formado, sino tiene 4.400 años, y demostramos que la cadena básica del petróleo, lo más fundamental es qué molécula. El metano, y el metano se produce ¿en cuánto tiempo? En minutos, se está produciendo en este momento. Los hombres y los dinosaurios coexistieron al mismo tiempo y los grandes dinosaurios fueron destruidos con el diluvio. Es por eso que la ciencia y la tecnología y la geología nos han dicho cosas, pero nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. Vimos el registro fósil supuestamente se da por 4 pasos, 4 fases. Primero, la muerte y acumulación de cadáveres, vamos a señalarlo aquí. El segundo, descomposición de las partes blandas. El tercero, enterramiento. Y el cuarto, la diagénesis, que es que se erosionan las capas hasta encontrar de nuevo supuestamente el fósil. Esto es lo que nos dice la ciencia, pero ¿qué estuvimos estudiando de las evidencias que hay en la naturaleza? Que no puede haber uno de los pasos, o sea que uno de los pasos tuvo que omitirse, uno de los pasos tuvo que quitarse. ¿Cuál? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? ¿El qué? Muy bien, Blanquita, el segundo tuvo que quitarse. ¿Qué fase no se dio? La descomposición aeróbica de los animales, porque si hay descomposición aeróbica desaparece todo registro de la parte blanda. Y vimos evidencias de incluso invertebrados. ¿Qué animal vimos que está fosilizado? Mariposa, ¿qué más? Libélula, ¿qué más? Arañas. Muy bien, el pescado, el que se comió otro pescado. ¿Qué otro vimos en los ámbares? ¿Qué vimos en el ámbar? Arañas, hormigas, y no han cambiado de forma. Supuestamente millones de años y siguen siendo iguales. ¿Por qué? Porque nunca ha habido millones de años. Entonces, esta fase es la que se desaparece. Para que haya quedado registro fósil de tejidos blandos y duros no pudo darse una descomposición aeróbica, más bien sí una depositación repentina. Entonces, miremos que se quita esta fase. ¿Y qué tenemos? La muerte y el enterramiento. Y después viene el tiempo que dicen, uy, sí, millones de años. Pero, ¿existe alguna evidencia hoy que esto haya sucedido con el diluvio? Bueno, ya los fósiles están, pero ¿qué evidencias encontramos que algo que hay una acumulación de materia orgánica de cadáveres y de un momento a otro hay un enterramiento? Denme una evidencia, un evento físico y que no hace mucho tiempo, incluso les voy a dar una pista. Sucedió aquí, en Colombia. Armero, muy bien. Armero, Tolima, Colombia, noviembre 13 de 1985. Desde ya les digo algo que va a suceder en Armero 13 de 2019. Vamos a ir a hacer un impacto evangelístico. Ojalá que todos se programen desde ya. Hoy es junio 29, les estoy diciendo julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 5 meses de anticipación para que usted se prepare
porque necesitamos hacer una obra, ayudar a los hermanos que están allá, vamos a repartir la gran controversia, estamos recolectando pues lo más que se pueda para ese momento, pero vamos a hacer una campaña en noviembre 13, o sea que vamos a ir a un sitio que nos puede ver, vislumbrar lo que sucedió hace 6.000 años, hace 4.400 años en la época del diluvio. ¿Está claro? Es una evidencia suficientemente sólida para que ustedes le crean a Dios. ¿Sí o no? Muy bien. Armero antes y después. Esta es aquí bajaba el río que fue el que se saturó de agua, se llenó de agua, trajo el lodo volcánico. Ahorita vamos a ver de por qué fue el asunto. Dice, este nevado, el volcán del Ruiz, se hizo famoso cuando entró en erupción el 13 de noviembre de 1985, tomando por sorpresa los poblados más cercanos, sobre todo Armero, que estaba alejado unos 50 kilómetros. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña. ¿Y que cuando se deshiela un glaciar, qué produce? Agua, y se deshiela el agua y se vino en forma de ¿qué? Enviando lodo, tierra y escombros producto de la actividad volcánica que descendieron por las laderas del Nevado a unos 60 kilómetros por hora. Estos materiales se encaminaron hacia los ríos más grandes en la base del volcán, que es este. ¿Y qué hicieron? Que desbordaron y crearon el caos a su paso. Entonces una avalancha pues condujo la cantidad de material y pues en la curva del río pues lo que hizo fue siguió derecho y miren la evidencia de la sedimentación que hubo. Y en cuestión de siglos o de millones de años se depositó el material. No, fue en una noche, hermanos. En una hora o en un minuto. ¿Qué pasa antes y después de una avalancha? ¿Ustedes se acuerdan de lo que sucedió con el tsunami de Japón? ¿Vieron las imágenes? Eso no es de millones de años, hermanos, es instantáneo, es de segundos. Y la gente tiene que correr. ¿Y hubo cuántas personas? Dice 23.000 personas murieron aquella noche. Y 3.000 en una población que fue de Chinchiná. Entonces, esto es una evidencia de 1985 de lo que sucedió en el diluvio, hermanos. Entonces, esto es lo que pasó. ¿Ya? Entonces, ese es el origen del petróleo. Una avalancha, lodo, eso es lo que la Biblia nos dice allá en Génesis. ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? 8, ¿qué? 8.1. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Génesis 8.1 es, después del diluvio descienden las aguas, pero Dios tuvo que hacer algo para secar la tierra. Ah, muy bien. Vamos a leerlo, Génesis 8.1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios ¿un qué? Un viento sobre la tierra, ¿y qué? Y disminuyeron las aguas. Tierra más agua es igual a lodo. Tierra más agua igual a lodo. Entonces no podemos dejarnos creer, hermanos, de una teoría del mundo contraria a la palabra de Dios. Tenemos que creerle a la palabra de Dios desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. ¿Cuál es el último versículo de la Biblia? 22, 21. Leámoslo, por favor. 21. ¿Cuál tienen allá? 21. Muy bien. Ese es el resumen. También vimos, hermanos, el resumen. La vez pasada vimos cómo se ha desarrollado una dependencia del petróleo y Dios también permitió que se conociera cuál era la forma de tener una independencia energética. Y se formaron como las dos corrientes en su momento,
que estuvieron en conflicto, que digamos que estuvieron en choque, pues una era los poderosos americanos que tenían todo el dinero del mundo, que tenían toda la base económica para desarrollar una dependencia energética del petróleo, pero había una sola persona que estaba queriendo decirle al mundo que era posible tener energía libre, y ese fue Nikola Tesla. ¿Quién vio la segunda parte de esta presentación? Bueno, algunos, entonces es importante por favor que lo vea. Si usted quiere conocer la historia de Tesla, mire esa presentación porque hay mucha información de qué fue lo que hizo él. Y esto dice, esta es una presentación que hay en muchas partes en el internet, y la denominaron los hombres que construyeron América. Entonces, pues hubo una disputa entre ellos. Ellos, lo que tenían la plata, no le quisieron darle la financiación a Nikola Tesla, porque JP Morgan, que es el abanderado bancario de América, dice, hubo una disputa entre Morgan y Tesla en cuanto al uso final de la torre, que era la torre que había diseñado Tesla para dar energía libre. Morgan retiró sus fondos y el clásico comentario del financiero fue: si cualquiera puede usar la energía, ¿dónde colocamos el medidor? O sea, para generar una dependencia económica, pues tenían que forzar a la gente y restringir de que hubiera libertad de energía. Imagínense ahorita teniendo libertad de energía para todo. Pues hermanos, no habría todas las guerras modernas, la primera, la segunda y todo lo que está sucediendo en Irán, porque es el petróleo. Arabia Saudita, ¿por qué está peleando con Yemen? Por el petróleo. Comentario, sí. Déjeme ese comentario para más adelante. Déjeme ese comentario, ahorita voy a pedirle el favor que me lo recuerde, hermano. Entonces, ese es el fin era generar una dependencia económica, y ¿quién no depende del petróleo hoy? ¿Qué nación no depende del petróleo? ¿Ustedes cómo vinieron aquí? ¿Qué tienen en sus zapatos, en sus suelas? La mayoría, ¿qué tipo de suelas tienen? Toda la mayoría de tenis, ¿qué tienen? Derivados del petróleo. Si usted se corta, ¿qué necesita? Petróleo. ¿Cómo, hermana Denis? ¿Cómo? Alcohol etílico. Ese es el petróleo. Se ha generado esa dependencia, hermanos. Si estamos sumidos en una dependencia económica, energética del petróleo. ¿Y en qué va a terminar eso? O sea, lo que tenemos que ver en la gran foto, ¿cómo va a terminar eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué tiene que ver eso con el desenlace de Apocalipsis 13? Tenemos que estar viendo, hermanos, y tenemos que ayudarle a las personas que no conocen de esto, porque usted sí lo conoce. Y si lo desconoce es porque ha habido falta de ¿qué? De estudio. Yo encontré en el libro de Patriarcas y Profetas algo que tenía atravesado durante todo mi estudio de la ingeniería. Yo decía, ¿de dónde sale el petróleo? ¿Cómo yo concilio la evolución o los millones de años con la palabra de Dios? Y la respuesta estuvo en ese libro, hermanos. Y para mí fue algo súper maravilloso, porque ya tuve la oportunidad de confiar mucho más en la palabra de Dios. Y en esto tenemos que ver todos los eventos, cómo se unen con la profecía y cómo podemos ayudar. Por eso estamos dejando grabado esto, hermanos, para que muchas personas más adelante, yo he estado viendo notas que me envían videos de hace 3 años, cuando comenzamos a grabar videos de personas que los están viendo apenas. Esa es la siembra, hermanos, que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, en lugar de ser los hombres que construyeron América, son los hombres que destruyeron América y el mundo, porque están entregándole a todo el mundo, sumido y sometido a una dependencia del petróleo, se lo van a entregar a quien generó esa dialéctica, a quien generó ese problema. Entonces, se comienza el problema, se crea el problema, se
se crean los bandos que están en conflicto para darle una solución. Y esa solución está detallada, escrita en la palabra de Dios. Entonces esa es la importancia de tener los ojos puestos en la profecía bíblica. Recuerden por favor John D. Rockefeller para un artículo que vamos a ver más adelante. Pero estos fueron los hombres que están destruyendo América, la entregaron a la banca mundial que depende de quién. ¿Quiénes son los dueños de la banca mundial? Finalmente Roma, los jesuitas. ¿Desde cuándo están ellos acumulando tesoros? ¿Ah? ¿En qué año comenzó el poderío romano? ¿Qué profecía le podemos compartir a los hermanos a las visitas? ¿Qué profecía arranca? Bueno, miren qué importante, 476 antes de Cristo comenzó una profecía, pero esa profecía no es la que estamos buscando. Pero es una profecía. ¿En qué momento, en qué tiempo comenzó Roma a ejercer el poder mundial? Roma religiosa. 538, muy bien. La profecía de las 1260 tardes y mañanas. Muy bien, que arranca en el año 538. ¿Dónde estamos escribiendo? ¿Quién está escribiendo las fechas? Para los que no lo sepan. Bueno. Entonces, vamos a recordar, hermanos, que los Rothschild son los que financiaron toda la banca americana y los Rothschild son los guardianes del tesoro del Vaticano. Ustedes lo pueden ver en la presentación anterior y vimos que se generaron dos torres. La torre de Tesla y la torre de la dependencia energética petrolera. Esta es una torre de perforación. Vamos a ver ahorita en qué año se dio el primer pozo petrolero en el mundo. ¿Quién lo sabe? Una fecha, denme una fecha. Tesla estaba en... No tanto. Se usaba el petróleo mucho más antiguo de yacimientos superficiales, lo que fue la brea. Entonces, pero en 1910, un poquito menos. Vamos a verlo ahorita. Entonces, Tesla desarrolló una torre que podía proveer energía libre a todo el mundo y que hubiera pues ese tipo de torres en diferentes partes, pero el enemigo, por medio de sus astucias y sus engaños, desarrolló pues la dependencia económica a partir de las torres petroleras, que son las que hacen todas las excavaciones, las perforaciones, y eso fue parte. Tengo una compañera mía del trabajo anterior y esto me va a generar conflictos, creo, de alguna manera, porque estamos desenmascarando los engaños del enemigo. Sí, fuimos, y eso es parte de la oportunidad que el Señor nos está dando. Entonces, vamos a ver un poco de historia, solamente la parte de qué hay detrás. Las revoluciones siempre han sido planeadas. Entonces, hemos visto que hay una mano oculta detrás de las revoluciones. Ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Qué actores principales hemos estudiado, las personas que conocen de la historia? ¿Cuáles tres principales actores encontramos en la Revolución Francesa? Los jesuitas, uno. Bueno, Napoleón, pero denme la esencia, ¿a qué pertenecía él? ¿A qué tipo de organizaciones pertenecía Napoleón? A las sociedades secretas, muy bien. Y el otro componente fueron los jesuitas. Entonces, todas las guerras religiosas han sido guerras dirigidas por jesuitas para adueñarse de la riqueza y del poder, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. ¿Ese símbolo de quién es? De los Rothschild, muy bien, es la banca mundial, y ellos se hicieron ricos. Ellos en la Revolución Inglesa hubo una mejora del diseño.
En la Revolución Americana, que fue en 1776, hubo una mejora en el diseño de la revolución. Pero la revolución que trastornó al mundo fue la Revolución Francesa. Desde 1789 hasta 1792, que fue el periodo más fuerte de la Revolución Francesa, la Biblia fue destruida en Francia. Y esa es la profecía que encontramos en Apocalipsis 11, cuando habla de los dos testigos, que duraron 3 años y medio muertos, que son allá menciona 3 días y medio en la plaza de la ciudad, y esos son 3 años y medio que duró la Revolución Francesa, donde se acabó y se destruyó todo vestigio de cristianismo. Y eso transformó la sociedad y vinieron a hacer todos los sismos, el ateísmo, todos los sismos, el evolucionismo, todo lo que sea deísmo, que vaya en contra de la palabra de Dios, tuvo su origen en la Revolución Francesa. Por eso esa es la madre de todas las revoluciones. Y los Rothschild fueron la banca mundial los que, por medio de los jesuitas, prestaron la plata para que se estableciera la revolución. 30.000 personas, 30.000 criminales, de los peores criminales del mundo, estaban en Francia en el tiempo de la revolución, en Francia y en Alemania. Y eso es historia, se los estoy diciendo de la historia, de lo que ya hemos estudiado. Dicen los Rothschild, mi familia tiene una fortuna de 500 trillones de dólares. La deuda de Estados Unidos va en 25 trillones. Y el capital, lo que está dado que tiene la Rothschild es de 500 trillones. Dividan por favor 500 entre 25 y eso son la cantidad de veces más que tienen los Rothschild que Estados Unidos con toda su deuda. Y ellos son los guardianes del tesoro del Vaticano. Entonces, ¿cuánta plata tiene el Vaticano? Desde el 538 acumulando dinero, acumulando joyas, acumulando terreno. O sea que ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Y quién le dio ¿Quién dijo? Jesús, muy bien. El enemigo ha puesto a alguien que lo tomó por ahora, Antonia. El enemigo por medio del sistema papal está tomando temporalmente prestado lo que le pertenece a Jesús. Todo es de Jesús, muy bien, pero lo van a usar para el propósito de lo que es la destrucción del protestantismo, muy bien. Y detrás de los que se muestran es la banca mundial, pero detrás están las sociedades secretas que fueron las que diseñaron el plan. Necesitaban recursos económicos y la banca mundial les proveyó esos recursos. Pero ¿quién está detrás de las sociedades secretas? Entonces, cada una como se ocultan detrás de otra, entonces cada vez que se ocultan hay un manto que las oscurece, un manto que no las deja ver quién es el que está detrás. Y detrás de las sociedades secretas tenemos a la sociedad de Jesús, que son las sociedades secretas. Y son los jesuitas. Entonces ahí vemos una combinación que es la que ha hecho, este es el movimiento revolucionario mundial. Usted puede encontrar, esto es una vislumbre, hermanos, de lo que pasó con la Revolución Francesa con los personajes reales. Mayer Amschel Bauer, que es Rothschild, Adam Weishaupt y el general Ritchie. Ellos son con nombre propio, pero ya no importa, ya está el sistema montado. Lo que se necesitan son la banca mundial, las sociedades secretas y los jesuitas que sigan operando. Ellos son los que están moviendo todos los movimientos, los hilos del mundo. Bueno. Entonces, este es el resumen, hermanos. Por eso ya les estuve, pues, como para involucrarlos en el tema, no involucrarlos, sino introducirlos en el tema de las sociedades secretas. Cuando usted escuche una sociedad secreta, siempre recuerde que están detrás los jesuitas. Todos los presidentes, excepto los que han sido asesinados en los Estados Unidos, son masones. Hemos estado estudiando eso
en el grupo avanzado de estudio de profecía, que algún momento pues que seguimos haciéndolo. Entonces hemos estado mirando el tema del conflicto que se va a dar a nivel de lo que son las energías. El mundo depende del petróleo y ahorita va a haber una crisis mundial. La próxima vez les voy a traer una evidencia de algo que pues que habíamos hablado la vez pasada. Entonces, la síntesis finalmente es qué solución se va a dar a todo el tema del cambio climático. Eso es lo que todo el mundo necesita conocer. Ya nosotros lo sabemos porque hemos venido insistiendo mucho en ese tema, pero hay personas que no lo saben y necesitan estar avisados de eso. Entonces, se tiene ya planeado todo el sistema. Tenemos un péndulo que se generó la dependencia económica del petróleo a partir del carbón, del gas, todo orquestado por estos sistemas y la necesidad de una energía. Se ocultó la información de la energía libre, se ocultó todo lo que tiene que ver con los estudios, los desarrollos de Nikola Tesla, y ahora estamos sumidos en una dependencia económica del petróleo. Y esta dependencia pues es la que se está mandando el péndulo se generó el péndulo hacia la dependencia económica, y ahora ese péndulo se va a soltar y vamos a irnos hacia el otro extremo, que es lo que estuvimos estudiando, que es que la energía 100% renovable. Y es buena. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Entonces, ahí está la trampa. ¿Quién no quiere una energía 100% renovable? ¿Quién no quiere que no haya más contaminación, ríos con petróleo, mares con petróleo, el derramamiento de esta plataforma petrolera en el Golfo de México, de Deep Well, de Horizon, de BP? ¿Quién no quiere eso? Pero está siendo desarrollada una reingeniería social, y eso va a ser lo que va a permitir que muchas personas no sepan qué lado tomar. Entonces, por un lado están los defensores de todo el tema de la industria petrolera, que la necesitamos por ahora, pero que se ha promovido y se ha ocasionado un ambiente tal de confusión que la gente va a tratar como de llegar a un punto de detestar el tema petrolero. Y es cierto que no era necesario ese desarrollo de petróleo. No era necesario. Esto no es fácil. Este tema, hermanos, no es un tema fácil. Yo estoy siendo consciente del impacto que esto está hablando. O sea, mis palabras van a tener. Las 20 mejores economías del mundo. ¿Cuál es la principal economía del mundo? Las economías, hablamos del mundo, de países. ¿Qué país está moviendo el mundo? Entonces, Estados Unidos, hermanos. Esta es una gráfica de este documento. Aquí dice las diferentes fases de los ciclos económicos sacó en la economía de todo el mundo. Sin embargo, es interesante ver que estas economías principales no se mueven fácilmente de las posiciones que ocupan. En comparación con los 20 principales economías de 1980, 17 aún no están presentes en la lista, lo que significa que solo 3 nuevas participantes. O sea que estamos teniendo una estructura económica sostenida, en la cual la principal economía mundial, ¿cuál es? Estados Unidos. Y Estados Unidos es la que va a jugar el papel principal como agente para someter a todo el mundo. O sea que estamos en el justo, preciso momento histórico donde vemos a Estados Unidos como potencia mundial. Y lo dice el artículo, esta es una gráfica, este es el porcentaje de participación de la economía global. Estados Unidos participa con el 24%, el resto de economías participa con el 19% y China tiene el 15%. Pero de acuerdo a las evidencias y de acuerdo a al pronóstico histórico profético
nosotros sabemos que la foto de las economías va a terminar ¿cómo? Como está acá, con Estados Unidos como nación predominante. No va a haber más naciones. China no se va a levantar como potencia mundial después de la caída de Estados Unidos. La profecía nos dice que Estados Unidos es la última potencia mundial. Luego estamos justo en el momento histórico para que podamos entender qué decisiones tomar. Porque no van a pasar 100 años ni 50 años, hermanos. Ni 20 años. No quiero dar más, no quiero decir nada por debajo de eso. Bueno, pero ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Muy bien. Este es el pozo Drake, es un pozo petrolero de 69 pies de profundidad y fue perforado por Edwin Drake en 1859 y a lo largo de la orilla de Oil Creek es el primer pozo comercial de petróleo en los Estados Unidos. ¿Hoy qué fecha es? De 2019 menos 1859 es que hace 160 años se comenzó el desarrollo de la industria petrolera. ¿Está bien? ¿Y quién está moviendo toda la economía del petróleo a nivel mundial? Estados Unidos. ¿En dónde comenzó las grandes corporaciones? Standard Oil Company, ¿dónde comenzó? ¿Qué lo vimos la semana pasada? En Estados Unidos. ExxonMobil, ¿dónde comenzó? En Estados Unidos. Entonces, hermanos, ¿cuánto combustible se necesita para alimentar el mundo? Un artículo de la Forbes del 2017 y como vemos pues no ha cambiado mucho el proceso, pero miremos unas tendencias. Aquí podemos ver una gráfica muy interesante, consumo de energía mundial por combustible. Tenemos el aceite, que es la base. Aquí está dado por billones métricos de toneladas de equivalente de petróleo. Tenemos el aceite, tenemos el carbón, tenemos el gas natural, que es hasta acá. O sea, toda la mayor cantidad de producción a partir de 1965, que son los registros que se tienen a la fecha, hasta el 2013, miremos cómo ha ido en aumento el consumo tanto de petróleo, de gas y de carbón. Y también tenemos otras energías como es la nuclear, la hidroeléctrica, la hídrica y otras. Pero entonces la tendencia es que ¿cuáles son las que predominan? El petróleo, el carbón y el gas. Entonces si yo acumulo todas estas energías, pues miren toda la energía que hay basada en el petróleo, del consumo mundial. ¿En dónde está dependiendo? Del gas, del petróleo y del carbono. ¿Es así? ¿Está bien o no? Es así, esa es una realidad. ¿Qué tan fácil entonces va a ser desmontar una dependencia de 160 años? ¿Qué se va a necesitar? Una revolución, un cambio radical, un cambio climático. Sí, no quería mencionar un radical cambio más bien. Bueno, entonces ya está montado los movimientos están ya preparados. Vemos por un lado todos los científicos que apoyan el tema del cambio climático y también vemos al mundo científico que está apoyando la necesidad del petróleo. Entonces nosotros estamos en los dos extremos, o sea, estamos en la mitad, el pueblo de Dios está en la mitad y el mundo entero está polarizado ya. La pregunta es ¿para dónde voy yo? O sea, con una presión que yo no pueda ni comprar ni vender, que no pueda comer, que no pueda cocinar, ¿hacia dónde me voy a ir? Porque eso es lo que dice la profecía en Apocalipsis 13, que nadie va a poder ni comprar ni vender, a menos que ¿qué? Que tenga la marca de la bestia. Entonces,
Miremos, por ejemplo, un artículo del mismo año de 2017. 31.000 científicos dicen que el calentamiento global es un engaño, hermanos. Es un engaño total. Ahora están hablando en contra de la ciencia basura, o sea, la ciencia basura para los científicos que apoyan el tema del petróleo es que es una ciencia, o sea, hay dos ciencias y cada uno está discutiendo que eso es basura. Pero, ¿qué me dirían ustedes? Dicen, más de 31.000 científicos dicen que el calentamiento global es un engaño total. Es verdad a medias. ¿Por qué? Señor, se está produciendo un daño, pero no con la misma, no con el impacto que está, no con la magnitud que dicen que si no se hace algo, viene el colapso mundial, viene el diluvio, viene una era terrible como la era, como si fuera el diluvio. Ni siquiera mencionan el diluvio. Mencionan supuestamente que lo que si no se hace algo va a ser tan grave como lo que sucedió en las eras glaciales. Y si hablan de eras glaciales, hablan de qué teoría, de la evolución y no de la creación. Pero el mundo es tan enceguecido, hermanos, que todo el mundo cree en la teoría de la evolución. Ajá. ¿Quién cree en la teoría de la evolución? Pues los que no creen en la teoría de la creación. Para que sepan, alguien me dijo en esta semana, con relación al tema de la evolución, que todo el mundo dice que venimos de una explosión, ¿cierto? Del Big Bang, ¿cierto? Y del Big Bang somos nosotros, estamos aquí nosotros. Y alguien dijo, ¿quién ha visto a un riñón volando? Aquí les tengo a la persona que lo dijo. Una niña de 11 años, ¿tienes tú? 10 años. Es lo que más cercano he podido escuchar de lógica del tema del Big Bang, de la ilógica del Big Bang. ¿Quién ha visto un riñón volando? De la explosión del Big Bang debería haber riñones, pulmones, corazones volando. ¿Y quién los unió? Eso es la insensatez del mundo, hermanos. Pero la insensatez del mundo, lo más de la insensatez del mundo, es lo menos de la insensatez de Dios, lo menos de la sensatez de Dios. ¿Y cómo el Señor nos va a revelar su verdad en estos tiempos? Por los niños. Eso es lo que, prepárense porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Los niños son los que van a mover las decisiones del mundo, pero por ambos lados. Los niños de Dios y los niños del mundo. Ya ese es el punto crítico, hermanos, que nos dice la profecía que vendría el fin. Cuando los niños de Dios se despierten a las cosas de Dios y cuando los niños del mundo se despierten a las cosas del mundo. Entonces, eso es una labor y una tarea y un desafío para los niños, los jóvenes de Dios que están presentes acá. Porque ya nosotros estamos llegando a otros estados. Si nos toca juntos, creo que nos va a tocar juntos estar del lado de los jóvenes, de los niños, pero necesitamos que haya una dependencia completa de los hogares para que los hogares sean los semilleros de esas generaciones que están llegando. Como dicen algunos pastores, tengo su atención en este momento. Muy bien. Dice, más de 31.000 científicos se han unido contra la agenda política del calentamiento global. Entonces es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque es un engaño total, ¿sí? Es un engaño total el tema del cambio climático por las razones que se están dando, que se van a dar.
¿Hay afectación climática? Claro que sí, pero ¿cómo se ha dado esa afectación? Ha sido manipulada, ha sido cambiada, ha sido provocada. Dios no va a permitir que el ser humano destruya su planeta. Esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. Pero va a permitir ciertas cosas para que se desarrolle la gran controversia. Para que no haya, o sea, si el conflicto llega al nivel de los niños, significa que en los niños se va a desarrollar todos los pensamientos de maldad que están profetizados en la Biblia. Entonces, ¿qué debe pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué debe haber en la mente de los niños? ¿Y de qué depende? De una educación que se le haya dado a los niños en el hogar. Dice el artículo es una petición dice, vamos a leer aquí, son 100, de los 31.000 hay 9.000 científicos con PhD. Hermanos, cuando yo leí este artículo, yo cuando dije, es un engaño total, es tan sutil la presentación, que yo le dije a mi esposa, oiga, esta información es importantísima, y yo quiero suscribirme a esos 31.000 científicos. Pero cuando me di cuenta hacia dónde va todo, dije, un momentico, tengo que presentarles cómo es la información a mis hermanos. Dice, 9.000 científicos con PhD apoyan la necesidad de dióxido de carbono y arroja la luz sobre la agenda del calentamiento global. ¿La Tierra necesita el dióxido de carbono? Claro. ¿Las plantas? Claro. Pero no en la medida y no en cómo se están derivando y se están dando esos excesos. Entonces, vemos ¿quién prefiere estar en un pedazo de tierra y no en una ciudad? Entonces, porque hay una afectación para la parte de la salud. Entonces, sí hay una afectación. Pero, si se hubiera hecho caso, bueno, no, ya estamos en el tren ya está todo el mundo montado, no podemos echarle para atrás. Lo que sí viene es una reingeniería social. Dice, incluye el relacionamiento de la energía. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? Ellos están dando que son parte de todo el juego, están dándole a usted lo que viene con esa reingeniería social. Dice, se va a dar que la agenda del calentamiento global, que es parte del engaño, incluye el racionamiento de la energía industrial. O sea, va a haber ¿qué? Racionamientos, la planificación económica central, o sea, tiene que haber una planificación de todo basado en ese modelo que se está vendiendo, y los esquemas de impuestos globales, o sea que va a haber una colocación de impuestos a nivel mundial mayor por el tema del consumo de derivados del petróleo. O sea que si usted, llevémoslo a las casas, ¿qué usan ustedes de gas en sus casas? Gas natural, o sea que si usted quiere usar gas natural tiene que pagar. Si usted quiere venir de una ciudad aquí o de una ciudad, ir a una ciudad a otra, tiene que ¿qué? Pagar. O sea que finalmente, si usted tiene oportunidad de hacer un viaje misionero o un viaje que esté conforme a la voluntad de Dios, hágalo porque muy pronto no va a poder hacerlo. Entonces, el tiempo de hacer la obra misionera, de hacerle el trabajo misionero, es ahorita. El tiempo se está acelerando, hermanos. Viene una crisis económica global. Viene una crisis económica global. Y por eso, desde décadas atrás se nos ha dicho que el pueblo de Dios debe estar, ¿qué? Fuera de las ciudades, teniendo su cultivo, su propia dependencia de la tierra y no de los medios económicos de un supermercado de cualquier parte. Dice el artículo, entonces ellos dijeron, vamos a hacer que se firme una declaración, una petición, instamos al gobierno de los Estados Unidos a rechazar el acuerdo de calentamiento global que se redactó en Kioto. Entonces parte de la verdad es que sí tienen que rechazar eso, porque eso los va a llevar a la agenda del papado por el cambio climático, pero están ellos conduciendo son parte de la ecuación.
Los límites propuestos para los gases de efecto invernadero dañarán el medio ambiente, obstaculizando el avance de la ciencia y la tecnología y dañarían la salud y el bienestar de la humanidad. La Tierra es una criatura, o sea, es creada por Dios. Y la Tierra tiene un proceso que, si se le permite, puede regenerar a sí misma el impacto. Pero se va a acelerar más el impacto, más las catástrofes, más las convulsiones, como se está diseñando todo, hermanos, para que el mundo crea que no hay retorno, crean que tiene que haber una solución, y esa solución ya la tienen preparada, porque ya el conflicto lo prepararon, ya estamos en la tercera, estamos empezando a estudiar la última parte, que es la síntesis del problema. Ya vimos el planteamiento del problema, vimos los conflictos y vimos cómo se están viendo esos conflictos, y ahora vamos a ver la solución del problema. Estamos en las uñas de los pies de la imagen de Daniel 2. Como alguien dijo, estamos en la mugre de las uñas. Hermanos, esto es sucio. Esto es sucio. Pero en medio de todo está la promesa de Dios. Entonces, ¿qué intereses están moviendo esta petición? La petición de estos 31,000 científicos. Quien firma esa petición es el señor Frederick Sich, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, presidente emérito ¿de qué universidad? Ven, hermanos, eso fue, yo dije, aquí hay algo, tenemos que ver qué es el sentido de las cosas. ¿Está claro, hermanos? Todos son como, y todos son como los actores de una obra de teatro, que cada uno sale como una marioneta a decir su papel. Acuérdense, hermanos, yo no estoy ni a favor ni uno de los dos puntos, no debemos estar ni a favor, tenemos que entender ambos puntos, ambos movimientos, porque de lo contrario me voy para uno de los dos. Y el pueblo de Dios tiene que permanecer tan leal como la brújula al polo, ni a izquierda ni a derecha. Bueno, hermanos, entonces miramos aquí, ahora miremos los defensores del cambio climático, los defensores del nuevo acuerdo verde. Vimos esta presentación que es la pancarta. ¿Quiénes están en la línea frontal? ¿Ancianos? Todos jóvenes. Luego, ya se ha sembrado la semilla de la revolución en la juventud. ¿Han escuchado ustedes hablar del tema del cambio climático? A las niñas, a la niña Greta, muy bien, vamos a mirar esto. Entonces, este es, hermanos, este es como el panorama mundial. O sea, hay una revolución, y es la revolución verde. Entonces, en las escuelas nos están hablando de eso, a los niños les están hablando de eso, el tema del cambio climático. O si usted no lo escucha, usted tiene que escucharlo forzado cuando usted va a la tienda. Le dicen que trajo su bolsa, o si no quiere, pague. Ahí ya está el tema del cambio climático. El Green New Deal es un conjunto de propuestas políticas para ayudar esto es de Wikipedia, hermanos, para ayudar a abordar el calentamiento global y las crisis financieras. O sea que están uniendo crisis financieras, calentamiento global con todas las crisis, y ya tienen la solución, pero eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Se hace eco el nuevo deal, o sea, vino del nuevo deal, el nuevo acuerdo que fue los programas sociales y económicos iniciados por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, a raíz del crack del año 29, y el inicio de la Gran Depresión. ¿Alguien ha escuchado hablar de las depresiones económicas, de las caídas de las bolsas en 1929 y del 2000? Han habido muchas caídas de bolsas, pero todas han sido planeadas, han sido modificadas, han sido diseñadas.
Y Franklin Delano Roosevelt estuvo en ese tiempo y él, adivinen a qué tipo de sociedades pertenece. Evidencia se las voy a dar, hermanos. 32º presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. O sea que si él empezó a hablar del nuevo acuerdo y ahora viene un nuevo acuerdo verde, ¿quién estuvo detrás del primer acuerdo? Las sociedades secretas. Y ahora, ¿quién va a estar detrás del nuevo acuerdo? ¿Y quién está detrás de las sociedades secretas de lo que dijimos? Los jesuitas. Es una reingeniería. Hermanos, tenemos que tener una mente limpia, un cuerpo limpio, un cuerpo fortalecido por la reforma pro salud, porque de lo contrario usted llega a una presión psicológica, una presión mental, hermanos, que no va a ser fácil. Imagínese si usted tiene embotada su mente, su cuerpo con lo que usted come, ¿cómo va a poder tener discernimiento para las épocas, los eventos que se nos vienen? ¿Y nos coge qué? ¿Qué nos coge? ¿El qué? El sueño, muy bien. Dice, esto es un artículo de una revista masona, dice, solicitó el rito escocés antiguo aceptado en el consistorio de Albany de Nueva York el 28 de febrero de 1929. El mismo año cuando sucedió ¿qué? La crisis. Pero bueno, miremos, aquí está sentado en la inducción a su logia de Albany el 28 de febrero de 1929, y aquí vemos a Franklin Delano Roosevelt con toda la información de la sociedad masona, y lo vemos sentado con sus vestiduras de masones en el día en que sus dos hijos fueron puestos a orden de Satanás. Imagínense el papá asistiendo a la ordenación masona de sus hijos, hermanos. El 7 de noviembre de 1935, cuando Franklin y James se levantaron, así como un extracto de una conferencia de prensa el día anterior donde él habla sobre la próxima ceremonia. Esto es real, son fuentes, ustedes confirmenlas, hermanos, para que sepan, esto es una vislumbre. Dice Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son ¿qué? Y las mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, hagan una anotación. Esta es la traducción de la King James Version, que es una traducción mucho más real. Por favor, revísela. Mire si a usted le sirve, que usted la modifique, que usted la cambie, que usted coloque en sus notas esto, porque es importante. La traducción tal cual como está en la King James Version dice, Isaías 3:12, en cuanto a mi pueblo, los niños son sus opresores y las mujeres gobiernan sobre ellos. Pueblo mío, te guían para que te equivoques y destruyen el sendero de tus caminos. Es diferente, ¿no? Pero yo les recomiendo pues que tomen una foto o cualquier cosa y tengan, este video igual va a quedar, usted puede después revisarlo, puede tenerlo para que usted entienda que dice, en cuanto a mi pueblo. Entonces, al final del tiempo, hermanos, ¿quiénes son los opresores? Van a ser los opresores del pueblo de Dios. Los niños y las mujeres. Ahora, denme por favor una evidencia histórica de quiénes fueron los que estuvieron detrás de la Revolución Rusa. Las mujeres. ¿Quién dijo las mujeres? Estúdielo, por tiempo no alcancé, hermanos, pero pues les voy a traer la evidencia la próxima vez. ¿Quiénes estuvieron detrás de la Revolución Rusa? Las mujeres. Y ahora, ¿quiénes van a estar detrás de la Revolución Americana? Los niños. Tiene que ver con eso, sí. ¿Qué estuvimos viendo en el estudio profético? ¿Tú estuviste este martes? No. Estuvimos estudiando el tema de Fátima, hermanos. 1917 fue la aparición de Fátima.
que era la forma en que iba a ser, bueno, eso sí, pero tiene que ver, muy bien. Entonces, ¿quiénes serán los catalizadores de la Revolución Americana? Pues los niños. Mayo 23 del 2019, los jóvenes han liderado las huelgas climáticas, ahora necesitamos adultos que nos acompañen. No podemos evitar el calentamiento global por nosotros mismos. Juntos, ¿qué fecha? El 20 de septiembre podemos desatar una ¿qué? Resistencia masiva. O sea, el espíritu de revolución, de revuelca, está siendo engendrado y manifestado, está ebulliendo, y muy pronto, tanto que en septiembre 20 dice que a nivel mundial se va a dar ese movimiento. 150 países, dice aquí, 4.000 eventos exigiendo que los gobiernos proporcionen de inmediato un cambio seguro para mantenerse a una temperatura de 1.5 grados centígrados del calentamiento global. Usted le pregunta, toda la gente habla, primero empezó a hablar de 2 grados, ¿cierto? Ahora van en 1.5 grados. Y todo el mundo el calentamiento global, pero nadie sabe por qué. Esa es la masificación del mundo, hermanos. Y un ejemplo es el tema, por ejemplo, de la Coca-Cola. Empezamos a tomar Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y todo el mundo se esparció de Coca-Cola y nadie sabe por qué toma Coca-Cola. Porque hay una dependencia ya, hay una venta de imagen, una venta del producto a nivel mundial. Así está sucediendo con el tema del cambio climático. Sí. Pasamos semanas y meses preparándonos para este día y pasamos horas incontables organizándonos y moviéndonos cuando podíamos haber salido de nuestros amigos, y a estudiar para la escuela. Hay una lucha más amplia, dice, a partir del viernes 20 de noviembre, de septiembre, hay una huelga mundial por el clima. Y recuerden que es cero emisión de gases de invernadero, que vienen de ¿qué? ¿Qué fuentes? Carbón, petróleo y gas. Imagínense eso, ¿qué va a pasar con una nación que tiene, por ejemplo, invierno? ¿Qué se usa para la calefacción? Gas, carbón o petróleo. ¿Puede aguantar una nación en un invierno? Usted no puede ni siquiera una hora, hermanos, sin calefacción en invierno. Entonces, ¿qué es lo que se planea? Un colapso mundial. A cuenta de la agenda de quien ha diseñado todo esto. Eso es parte de lo que estamos tratando, hermanos. Esto no es fácil, por eso el pueblo de Dios tiene que estar... De hecho, ni el verano sí, hermano. Se puede pasar sin una calefacción. El verano. El verano, ¿cuántos ancianos no han muerto en España, en Europa, cuando llegan las sequías? El verano pasado en Alemania murieron 15.000 personas. Y en estos días van en 42 grados en los países. 15.000 personas en Europa. En Alemania. Y ahorita están ellos entrando en la fase, todavía no ha llegado la parte fuerte. Se trata de cruzar líneas, se trata de rebelarse. Entonces, cuando haya revolución, ¿qué nos están diciendo? ¿Quién está diseñando esa revolución? Los jesuitas. Y el fin último es la destrucción de cada uno de los protestantes que están aquí sentados. Porque Dios no lo permita, pero muchos protestantes que tienen el nombre de protestantes, cuando llegue esta crisis, van a dejar de ser protestantes. ¿Quién quiere dejar de ser protestante? ¿Quién quiere ser protestante? Preparémonos. Vamos a dejar aquí, hermanos, aquí vamos a detenernos, porque vamos a continuar esta historia. Este es un video como de 30 minutos, entonces vamos a continuarlo después cuando dé la oportunidad.
Esto es parte de lo que se está dando a nivel mundial, hermanos. Esta es la realidad, o sea, y tenemos que adelantar este tema porque esto va muy rápido. Entonces, por ahora, busquen, el video se llama Saltarse la clase para luchar contra el cambio climático, Greta Thunberg y las protestas estudiantiles. Por favor, véalo, porque eso lo vamos a revisar brevemente la próxima vez que tengamos la continuación de esta historia, de esta serie. Véalo para que usted entienda cómo está ya organizado todo esto. Vamos a ir otra vez a la organización 350, que es la del nuevo Acuerdo Verde, y usted puede encontrar en cada ciudad del mundo qué grupo del cambio climático, del Acuerdo Verde, está trabajando en qué país. Ya está esparcido, hermano, ya está listo. Entonces vamos a ver ese panorama, vamos a ver ese mapa, y usted vamos a verlo en vivo y en directo, cómo usted coloca en cualquier parte del mundo. Ya hay una agenda, y esa agenda tristemente está usando a los niños. La Revolución Francesa, una de las cosas que trajo fue ¿qué? Los derechos humanos. Y después toda la ONU y todo lo que ha sido la ONG, la UNICEF, dicen que los derechos de los niños prevalecen por encima de todo derecho. O sea que los niños están exigiendo un cambio climático, están exigiendo que haya una acción climática. No va a ser tenida en cuenta la acción o los derechos o las peticiones o lo que piensen los adultos. Pero este es la mente maquiavélica, satánica, hermanos, que ha estado dirigiendo la humanidad desde hace siglos. El papado es un instrumento, hermanos, pero es la mente que hay detrás, que está concibiendo todo, es la mente de Satanás. Pero así como Satanás está haciendo la mente, está desarrollando las mentes de sus instrumentos, también Dios está desarrollando la mente de sus hijos. ¿Qué debe estar en la mente entonces de nosotros? Los pensamientos de Dios, las acciones de Dios, las obras de Dios. Porque estamos viendo que ya estamos en el punto crítico, hermanos, y vamos a ver ese texto también. La hermana Juárez lo dice, que cuando veamos lo que menciona Tesalonicenses, lo que menciona las abominaciones que van a ver que se estén dando en los niños, significa que el fin está cerca. Estamos acá, hermanos, niños diciéndole a los congresistas de los Estados Unidos: no nos interesa si ellas dicen, si ustedes no nos quieren escuchar, está bien, nosotros tampoco los queremos escuchar a ustedes. Ese es el tono de la voz de revolución que hay. Y hay alguien que está manipulando todo. Y ese alguien es al que se le va a postrar y se le va a rendir adoración. Y es lo que nos dice la profecía de Apocalipsis 13, que toda la tierra se postró en pos de la bestia. Entonces, hermanos, aquí dejamos y pues pasamos por ahora a dejar este tema acá. Y la historia continuará.